nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia salvadora de Dios misericordioso, que nos hizo renacer en la resurrección de Jesucristo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenas tardes a todos. Les saludo con mucha alegría en este día sábado de esta segunda semana de Pascua. Pedimos por todos nuestros enfermos, especialmente por los que están en los hospitales, por los médicos, las enfermeras, por las personas de salud que asisten para que todos los hospitales estén en condiciones de prestar este servicio ante esta pandemia. Pedimos por todas las personas que se acogen a nuestras oraciones para que el Señor les ayude. También hoy celebramos a un evangelista, San Marcos, y cuando celebramos a un evangelista, pues nos estamos precisamente uniendo al misterio de Jesús mediante su palabra. Así que vamos a pedir la intercesión pues de este gran hombre que supo transmitir su experiencia de Dios a través de unas letras, y gracias a esa experiencia tenemos hoy el Evangelio de San Marcos. Vamos a pedir perdón de nuestras faltas. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con la gracia de la predicación evangélica,
Concédenos aprovechar de tal manera sus enseñanzas que podamos seguir fielmente las huellas de Jesucristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense, pues, ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas las preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo, y después de estos sufrimientos tan breves, los resucitará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, le he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya.
crucificado, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció a Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído: arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba en ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, mis queridos hermanos. Bien, queridos hermanos, pues hemos interrumpido esta sesión de los evangelios que veníamos escuchando, especialmente de San Juan, para celebrar pues el día de hoy la fiesta litúrgica de San Marcos. Y es por eso que ya no escuchamos el evangelio de San Juan, sino es precisamente a San Marcos quien la iglesia hoy lo recuerda. Y bueno, debo decir algunas palabras de San Marcos. Seguramente cuando San Marcos escuchó hablar de Jesús, se cree que era un niño pequeño y que el que lo llevó a conocer más a fondo a Jesús fue su primo Bernabé y después Pedro, de tal manera que acompañó a estos dos a sus viajes de predicación. Incluso aquí en el evangelio en la primera lectura que hemos escuchado menciona San Pedro pues un título distintivo a San Marcos, de referencia a mi hijo, ¿verdad? San Marcos, dándole a entender: yo lo he regenerado, lo he insertado en esta vida de fe, por eso le llama a mi querido hijo. Entonces es discípulo de San Pedro, y basta decir que San Marcos pues era un hermeneuta de San Pedro, es decir, escribía lo que San Pedro iba predicando, y a través de él también se atreve a escribir pues el evangelio que hoy en día conocemos como el de San Marcos, que lleva su nombre. Pero surgió a través de esta experiencia que tuvo del encuentro con Jesús. Él no conoció directamente a Jesús como los apóstoles, sino es precisamente el destinatario segundo después de los apóstoles quien conoció el mensaje. Y acuérdense que los destinatarios del Evangelio de San Marcos son precisamente aquellos cristianos que ya se habían convertido al cristianismo, ¿sí? Y que tenían que profundizar sobre la persona de Jesús. Por eso San Marcos en su Evangelio general se responde a la pregunta: ¿y quién es Jesús? Y él a lo largo de este Evangelio va describiendo quién es Jesús. Es aquel hombre que vino, que se encarnó en el seno virginal de la Virgen María, tomó la condición de hombre, después creció, inició su ministerio, ¿sí?
enseñó, hizo milagros, y todo va a culminar cuando está en la cruz, cuando el centurión romano dice, y ve que Jesús muere y la tierra se estremece a las 3 de la tarde, y empieza a haber movimiento, y ante ese hecho el centurión romano dice, en verdad este era el Hijo de Dios. Es decir, la finalidad de San Marcos quiere determinar que Jesús no era un traumatólogo, un traumaturgo, ¿sí?, de la época, sino en realidad refleja la identidad de Jesús, que es el Mesías, es el enviado de Dios. Por lo tanto, el Evangelio de San Marcos es un evangelio catequético y pastoral. Es muy fácil de poderlo entender. De hecho, fue el primero, sabemos por la tradición, que se escribió. Este fue el que sirvió de base para San Mateo y San Lucas, que son los otros dos sinópticos, ¿sí? Y entonces agarra un estilo de sencillez, no está complicado, porque se percibe que surge a través de una experiencia, ¿sí?, que vuelvo a insistir que la toma a partir de Bernabé y de San Pedro. Pues bien, queridos hermanos, hemos escuchado el Evangelio donde Jesús envía a sus discípulos a la gran misión. Por eso el canto de entrada tiene sentido, ¿sí? Vayan por todo el mundo, ¿sí?, anunciando, ¿sí?, la misión. Y pareciera que dijeran, no, pues ese es trabajo y chamba de las religiosas, de los curas, y párenle de contar. No. Desde el hecho de que estamos bautizados, que eso nos hace pertenecer a la iglesia de Jesucristo, y todo bautizado, aquí está el envío, ¿sí? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Entonces, mis queridos hermanos, quizás muchos de ustedes, la mayoría, no van a ir a África, Asia, Europa, posiblemente ni salgan de sus países, de su ciudad, pero tenemos que predicar el Evangelio allí donde estemos. Y no basta saber los grandes discursos ni estudiar una oratoria perfecta, basta que demos testimonio con nuestra propia vida. Yo me he encontrado personas que no saben leer y escribir, sin embargo tienen una fe muy grande en Jesús, y eso es muy bello, muy lindo. Yo les invito pues a que tomemos conciencia de dar testimonio del amor de Dios. Con tus dones, con tus capacidades, invita a los demás a sumarse al proyecto de Cristo en su iglesia. Qué hermoso. Hoy mucha gente vive desolada, vive triste, vive desesperada. ¿Por qué? Porque nadie le ha dado a conocer a Jesús. Porque no se ha dado la oportunidad posiblemente de conocer a Jesús. Hoy, en este tiempo de confinamiento, de aislamiento, enséñale ahí a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los familiares cercanos, ¿verdad?, algo sobre Jesús. Que Jesús es maravilloso, que Jesús, cuando nos dejamos enamorar por Él, hijo, hace maravillas, hace maravillas. Yo siempre he dicho que la gente que no conoce nuestra fe, pues habla mal de ella, e incluso abandona a la misma. Pero es como alguien que dice ese dicho: nadie valora, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿sí? Y entonces, ¿por qué la gente se va de la iglesia? Porque no conoce realmente la fe, no conoce realmente los principios, ¿sí?
Y me parece ser que estamos cambiando el oro por la plata. A ver, ahorita que estamos en este confinamiento y que la economía nos tiene a todos de pues cabeza abajo, alguien que sabe de metales puede cambiar la plata por el oro. Es decir, yo tengo plata y ustedes tienen oro y les digo, ay, ¿sabes qué? Es lo mismo, vamos a echar un trueque, va a ser el oro y yo la plata. A alguien que sepa de bueno, pues de qué te pasa, ¿sí? O sea, me está yendo la cara, ¿sí? Alguien que no sabe de metales, sí, va a decir, sí, ¿cómo no? No pasa nada. Y yo creo que también eso pasa en la fe, ¿sí? ¿Por qué nos alejamos de la fe, de la iglesia concretamente? Porque no la conocemos, porque no hemos profundizado en el misterio más hermoso, ¿sí? Que tenemos, que es en Jesús. Por eso hoy este evangelio nos invita a recobrar ese sentido de bautizados. Somos enviados por Dios para dar testimonio de Él en esta tierra, así como los discípulos. Pues los invito, pues, y me invito a mí mismo, por supuesto, para que seamos testimonio, seamos luz, seamos ese rayito, ¿verdad?, de esperanza en este mundo, en esta enfermedad, para todos los demás. Que así sea. Que así sea. Hermanos, hermanas, pidamos juntos al Señor en estos días alegres de la Pascua, la renovación espiritual de los creyentes y la fe en Cristo resucitado para todos los que aún no lo conocen. A cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que al contemplar asiduamente a su Señor, que reina en los cielos, no se deje cautivar por los bienes de la tierra, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los pueblos de la tierra, para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de todos los hombres, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros, para que por medio del mundo demos testimonio con nuestra vida de que el destino del hombre no está en este mundo, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Pidamos por todas las personas que se acogen a nuestras oraciones, especialmente las personas que están enfermas, que están en los hospitales, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por todas aquellas personas que en estos días han muerto, para que el Señor las recoja y no les tome en cuenta en sus faltas y les permita contemplar su rostro, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros, para que acrecentemos en estos días la fe, la esperanza y el amor unos con otros, para que confiando en Él podamos realmente desde allí, desde nuestra trinchera, dar testimonio de su amor a los demás. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Pidamos por la intercesión de San Marcos, para que muevan los corazones de los y de las jovencitas, para que puedan preguntarse, plantearse sobre la posibilidad de la vida consagrada y verla esta como una plenitud en la vida. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que haya muchos misioneros, laicos, que quieran ir a predicar el Evangelio de Jesús en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia y líbrala de todos los males, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos al Señor nuestras ofrendas. Hemos entregado
que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al celebrar la glorificación de San Marcos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que la predicación evangélica se mantenga siempre firme en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor y Pastor eterno no abandonas a tu pueblo, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicario de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios. Hermanos, hermanas, desde aquel día este es
el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Marcos Evangelista y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, el señor Cardenal Carlos Aguirretes, a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en todo a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a todos nuestros hermanos difuntos, por los que están en su novenario y por cuantos murieron en tu amistad a través. Recíbelos en tu reino, donde esperamos todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Jesucristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá que cuando nos estemos preparando algún sacramento, no es solamente para acreditar que ya terminamos, que ya estamos aptos para eso. Cada vez que nosotros adquirimos algún sacramento o pedimos un sacramento en la iglesia, ¿sí?, es para, en sentido estricto, poder ser testimonio del amor de Dios en nuestra vida. Desde el bautizo. Acuérdense que desde que somos bautizados somos enviados. Mucha gente como que dice, yo me bautizo para que la gente ya no diga nada, como para darle lleno, para ya decir que pertenezco a la iglesia, pero pues no vive, no practica la fe. No. El pedir un sacramento implica precisamente esta conciencia de ser misioneros, de dar testimonio del amor de Dios, como lo dio San Marcos, y de tal manera que hoy tenemos su Evangelio. Ojalá que nosotros también podamos escribir grandes libros, pero no físicos, sino espirituales en nuestra vida. Se lo pedimos al Señor con oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta, Señor, nuestros muchos pecados, sino más bien la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús intercambiamos un saludo de paz.
quien nos envía a ser discípulos a los demás. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nuestro os guarde para la vida eterna. Amén. Les invito para hacer la comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás realmente presente en el sacramento del altar. Deseo que vengas ardientemente a mi alma, pero no pudiéndolo hacer ahora de manera sacramental, ven al menos espiritualmente. Te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sáname. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu Espíritu, altar que nos santifiquen y nos confortan en la fe del Evangelio que San Marcos predicó, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca y les acompañe siempre. Amén. Amén. Saludamos a la Reina de los mexicanos, diciendo: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salud de los enfermos, rogad por nosotros. Santa María de Guadalupe, Reina de México y esperanza nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. En la paz de Cristo resucitado, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.